11:10 de la mañana, 15 grados 4 en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La misma sensación térmica, 15,4. Y ya tenemos conectado, como todos los martes, a Quique Romero. Quique, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, sí. Escucho medio mal con un retorno muy extraño. Reiniciamos la comunicación, ¿sí? Reiniciamos la comunicación. Les comentamos a todos que con Quique Romero hablamos a través de Skype y a veces Internet puede fallar, quizás no tanto como los teléfonos. Ahí estamos de vuelta. Sí, acá estoy, ahora te escucho perfecto, Sí, yo también, Quique. Sí, esto del Skype a veces te da un eco, como que por un eco escucho mi propia voz y si eso sale al aire queda muy mal. Sí, a veces pasa, yo que soy habitual usuario, ocurre y es bastante molesto. Es verdad, pero bueno, esperemos que esto no sea porque algunos muchachos pretenden pinchar cocodrilos para escuchar conversaciones privadas, ¿no? No, para tanto, ¿vos crees que es para tanto? Mira, que los cocodrilos no existen, pero que los hay, los hay. Bueno, Quique, tenemos que hablar de lo que es la situación de Grecia, que decidió no pagarle al FMI y en cualquier momento explota. Sigue siendo Grecia el tema y va a seguir siendo Grecia por mucho tiempo y se van a empezar a sumar otros países. Esto es un efecto dominó que ya comenzó y que nadie sabe cómo termina, Déjame leerte una nota, un fragmento de la nota que se vio publicado en Bastión Digital el lunes 22 de junio. Esta nota la escribió Martín Gramón Manso de Emañón Capital. Se titula Informe sobre ciegos y es muy interesante las tres opciones que él baraja en la nota para Grecia. Él dice que son apuestas y falacias. La primera es ceder totalmente a Bruselas. La segunda es ceder parcialmente con bajo costo. La tercera, no ceder y abandonar el euro. Otra que los consejos del amigo Cavallo. Cavallo, qué cara dura. Ese tipo debería estar en Cana, acá en la Argentina, y anda hoy hablando en los medios, diciéndole a los griegos lo que tienen que ser. Hay que tener la cara de piedra, La verdad que sí, La verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, el primer escenario, ceder totalmente, sería un suicidio político para Alexis Tsipras, a 6 meses de asumir su gobierno, además de encaminarse potencialmente a una situación de disgregación social in extremis que podría llevar al país incluso a un caos con derramamiento de sangre. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este escenario no es cero, pero sí es muy baja. Acá, yo te digo, mi opinión personal, en la Argentina hubo derramamiento de sangre. Vamos a hacer permanentemente una comparación de lo que está pasando hoy en Grecia y lo que pasó acá en el 2001. Y porque la realidad es que es muy parecida la situación, o está en vías de parecerse cada vez más. No es la situación muy parecida. Es de manual, en un manual que lo escribieron acá en el 2001. Esa es la situación. El segundo escenario, ceder parcialmente, es quizás el que más probabilidad de ocurrencia tiene. Esto es aceptar algunas medidas extras de ajuste para darle comida a la presa, pero con nulo o muy diluido efecto social, como por ejemplo recortes a las jubilaciones más altas, suba de impuestos gradual con mayor impacto en los bienes suntuarios, etc., a la espera de un nuevo paquete de ayuda financiera. La mala noticia es que esta opción representa tirar la pelota para adelante, ya que acá no hay ningún cambio sustantivo. La tercera opción, que no tiene tanta probabilidad de ocurrencia como la segunda, pero es interesante analizar, a esta altura yo creo que sí la tiene. Al contrario de lo que propone el mainstream media, diciendo que si Grecia se sale del euro significaría el abismo para Grecia y un alivio para Europa, las cosas podrían ser exactamente al revés. Y bueno, y acá ya analizando los hechos, porque esta nota fue escrita el día 22, ya analizando los hechos con el diario del lunes, la cosa cambia totalmente. Y a mi entender, Tsipras demostró ser un hombre del sistema que actúa para el sistema en contra del pueblo griego. Porque, ¿qué es un corralito? Vamos a explicar. Y vos fíjate, hoy RT titula una nota titulada ¿Qué es el corralito griego? Se lo explicamos punto por punto. Lo bueno de esta nota de RT es que nos reconocen
la acuñación del término. Bueno, no bien. solo eso, la acuñación del término se la reconocen a Laje, Antonio Laje, que fue el primero en emplear esa palabra en aquellos sucesos del 2001. La realidad es que la imaginación no descansa nunca, ¿no? No. Pero bueno, Tsipras, a ver, ¿qué es un corralito? Un corralito es una maniobra de impedir la retirada masiva de circulación de dinero de los bancos para salvar a los bancos. ¿Qué debería haber hecho un presidente soberano que está a favor de su pueblo y no a favor de los bancos? Si la gente masivamente acude a los bancos a retirar su dinero, que deje que la gente lo haga, que se lleve su dinero a su casa. El problema es que el dinero no está en los bancos, y ese es el gran enigma del capitalismo. Y lo que hizo Cavallo acá en la Argentina, que era un hombre del sistema, Cavallo, un hombre de la trilateral, un hombre del Inter-American Dialogue, un hombre catedrático de Harvard, puesto como ministro de Economía en la Argentina, al otro día que pasaron por Buenos Aires a entrevistarse con De la Rúa, David Rockefeller y Henry Kissinger. O sea, Cavallo es un hombre que representa los intereses del sistema bancario internacional, por eso instaló el corralito acá en la Argentina, para impedir que los bancos quiebren. Tsipras acaba de hacer lo mismo, y no lo hace en un contexto cualquiera, lo hace en un contexto de luego de haber anunciado que el próximo domingo va a haber un referéndum en donde el pueblo griego va a tener que decidir si se queda en la eurozona o se va. Una decisión muy democrática va a tomar el pueblo griego, pero a través de este acto de terrorismo, porque esto no es otra cosa más que un acto de terrorismo, la instauración de un corralito. A ver, terrorismo es toda aquella cosa que uno hace para generar terror. Andá a preguntarle a los griegos si no tienen terror. Imagino que sí. Ahora, estamos hablando que Tsipras es más un presidente de izquierda. Con todo esto es todo lo contrario, porque está respondiendo al poder hegemónico. No quiere nadie, te juro, hasta el más de izquierda en lo económico toma la medida más de derecha, siempre cuando uno representa los intereses de los banqueros internacionales. Cuando uno representa los intereses del pueblo, puede ser el más de derecha, pero a la hora de tomar medidas económicas lo hace a favor del pueblo. Entonces la conclusión es que en el siglo XXI ya no hay más ni izquierdas ni derechas, lo único que hay es arriba y abajo, arriba los banqueros, abajo el pueblo. Es así. Entonces sigo con lo de el corralito de Tsipras. Lo toma en este momento, lo impone en este momento el corralito, primero para que los bancos griegos privados no quiebren, cosa que deberían dejar que sí quiebren. Banco que no tiene el dinero para pagarle a sus depositantes se va a la quiebra. En Grecia no hay bancos estatales, son todos privados. ¿Por qué? Porque era una de las condiciones para entrar al euro. El único banco estatal que existe es el Banco Central griego, que se llama Banco de Grecia, y no hay que confundirlo con una entidad que se llama Banco Nacional de Grecia, que es privada. El Banco de Grecia actúa como Banco Central griego, pero no tiene ninguna función, porque, a ver, el Banco Central de la República Argentina, la función que tiene es la de emitir el peso. ¿Qué moneda emite el Banco de Grecia? Ninguna, nada, es simplemente un regulador de los vasos comunicantes que interactúan coordinando la actividad de los distintos bancos privados en el país. Ese es el Banco Central griego y es el Banco Central de todos los países europeos, salvo el Banco Supranacional, que es el Banco Central Europeo, que ese sí tiene la función de emitir una moneda, que es el euro, ¿no? Eso queda más o menos claro. Entonces, esta imposición de un corralito es casualmente para que no se dé cuenta la gente que los bancos son insolventes y no tienen dinero. Y esto sucede en todo el mundo, no solo en Grecia. Sucedió acá, sucede en Estados Unidos, sucede en todos los países del mundo. Todos los bancos son insolventes, no tienen dinero. ¿Por qué? Por lo que se llama el enigma del capitalismo. ¿Qué es el enigma del capitalismo? Es
lo que se llama factor multiplicador bancario. ¿Qué es el factor multiplicador bancario? La gente por lo general cree que si uno va a un banco a pedir un crédito, previamente para que el banco le otorgue ese crédito, tuvo que haber una persona que tenía dinero y fue y la depositó en el banco, y ese dinero es el que el banco me va a prestar a mí si yo voy y le pido un crédito. Esto no es así, lamentablemente. Existe algo que se llama encaje, que está determinado por ley en distintos países, promedio en los distintos países del mundo andan el 10% el encaje, algunos más, otros menos. Acá en la Argentina hay una escala de encajes, o sea que es más raro todavía. Pero, ¿cómo funciona este sistema de encajes? Por ejemplo, yo voy al banco con 100 pesos, lo deposito en el banco. La ley dice que el encaje es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco de mis 100 pesos, según la ley, podría prestar 90, pero está obligada a quedarse con 10. ¿Cuál es la trampa en todo el sistema? Que el banco en realidad no se guarda 10 de mis 100 pesos y presta los 90, sino que lo que hace con mis 100 pesos es se los guarda enteros como 100 pesos y de manera escritural emite 900. ¿Por qué? Porque si el banco tiene 100 pesos como encaje, eso quiere decir que andan circulando otros 900, y de esta manera el banco de la nada creó en forma escritural 900 pesos. ¿Qué quiere decir dinero escritural? Y es el dinero que no tiene forma física, o sea, cuando uno pasa la tarjeta de crédito por un postnet, cuando uno pasa una tarjeta de débito, cuando uno emite un cheque, las transacciones interbancarias, todo eso es una bola de dinero que se crea de la nada y que es un factor de 1 a 9. ¿Por qué? Porque ese 100% de encaje que se depositó, ese 100% de dinero que se depositó el banco, en lugar de tomar solo el 10% como encaje, toma el 100%. Eso pasa en todos los bancos del mundo, eso pasó acá, y para que la gente no se diera cuenta de ese timo que es el sistema financiero internacional, impuso el corralito. O sea, vos no podés venir a sacar tu dinero. El acreedor real del banco, ¿quién es el acreedor real del banco? El que le prestó dinero al banco. ¿Quién es el que le prestó dinero al banco? El pueblo. Que fue y depositó su dinero en ese banco. Quique. Contra ese es la medida del corralito. Quique. Y ese por lo general es el pueblo. Sí, claramente. Te quiero hacer una pregunta, porque escuchándote me surgió la duda. A ver, se va a hacer el referéndum el fin de semana, y sí, si se decide salir de la zona euro, de la eurozona, ¿qué va a pasar con la moneda? ¿Y quién le va a empezar a emitir el famoso dracma? ¿Va a volver al dracma? ¿Se va a quedar un par de años con el euro? ¿Cómo va a ser esa transición? Y si se puede hacer esa transición de un tiempo prudente a otro. Quiero ver si vos me lo podés explicar o si tenés idea cómo va a pasar. Yo te adelanto lo que va a pasar en Grecia a mi entender. Primero, son todas similitudes con la Argentina, porque acá en la Argentina teníamos una moneda que no era la nuestra, que era el dólar. En el 2001, el 1 peso, 1 dólar de convertibilidad inmediata obligaba al banco a que si yo me presentaba en la ventanilla y en lugar de decirle no me des pesos, dame dólares, el banco lo tenía que hacer. Y si yo iba con pesos a depositar en el banco y le decía esto depositámelo en la cuenta en dólares, porque en ese momento habían cuentas en pesos y cuentas en dólares, depositámelo en la cuenta en dólares, el banco inmediatamente lo depositaba en mi cuenta en dólares y el banco pasaba a deberme dólares. No existía acá la maquinita de fabricar dólares. Por eso en el momento que la gente se abalanzó a los bancos a retirar sus dólares, puse dólares, quiero dólares, era el cántico, acordate. Claro.
en ese momento no había dólares para todos, solamente había dólares para el 10%, por este factor multiplicador bancario que te expliqué. Sí. Porque esta trampa se hacía también en dólares, pese a que acá no se emitían dólares. Se hablaban de los argendólares, algunos que pretendían explicar este fenómeno en la televisión. Entonces, acá pasó eso, y en Grecia está pasando lo mismo. El Banco Central griego no tiene la capacidad de imprimir euros. No la tiene. ¿Por qué? Porque esa es una facultad del Banco Europeo. O sea que el euro para Grecia es una moneda extranjera. Es lo mismo. ¿Qué va a terminar pasando? Lo mismo. Va a tener que meter patacones. Está claro que esta crisis se lleva puesto al gobierno de Tsipras. Está clarísimo. A ver, quien no vea que Tsipras se va puesto con esta crisis, está mirando otro canal. Va a venir otro presidente que les va a decir: quien depositó euros recibirá euros, y que sea lo que Dios quiera. El dual de griego. Pero obvio que va a suceder eso. Y ese dual de griego, ¿qué va a hacer? Va a emitir la nueva dracma, el patacón. que fue lo que hizo dual de acá, y emitió el peso no convertible, con una tabla de evaluación con respecto al dólar, y a partir de ahí empezó todo lo que tenemos hoy. Van a hacer en Grecia lo mismo, van a emitir una nueva dracma muy devaluada con respecto al euro, con una tabla de evaluación. Van a haber avalanchas de juicios de gente que no, yo puse euros, quiero euros. El presidente va a insistir: quien puso euros recibirá euros, y le están dando dracmas. Una película que ya la vimos. Desde acá en Argentina podemos darle cátedra al gobierno griego, salvo el único que no puede darle cátedra al gobierno griego es uno solo, y es el único que está intentando hacerlo y debería estar preso, y ese señor es Cavallo. ¿Por qué? Porque fue el que nos metió en esto. Cualquier argentino que haya vivido acá en el 2001 puede ir a Grecia, sentarse con el ministro de Economía griego, Bouroyakis o Bouloufakis, algo así, y con Tsipras, y decirles lo que tienen que hacer, y no se va a equivocar ese argentino que vaya y se lo diga. Lo que es la historia, nosotros la conocemos mejor que nadie. ¿Quique? Sí, te escucho. Nosotros la conocemos mejor que nadie. La historia, la verdad es que esperemos que no nos pase más a nosotros y obviamente al resto del mundo, porque generalmente el que termina pagando siempre es el pueblo, lamentablemente. La realidad es esa. Déjame contarte algunas mentiras y omisiones del sistema monetario actual que describen lo que nos sucedió acá en el 2001, lo que está sucediendo en Grecia, lo que va a pasar en todos los países europeos, porque el que sigue en la lista es España, Portugal, Italia. ¿Y todos van a tener en la misma situación? Todos. Vos fíjate, en el sistema monetario actual no se destaca que la principal función de la moneda es facilitar la división del trabajo en cualquier sociedad. Se oculta el hecho de que los intereses están contenidos en todas las transacciones económicas, constituyendo aproximadamente el 40% del precio de cualquier producto o servicio como mínimo, y que la palabra interés es sinónimo de usura. No se dice que las monedas no necesitan ningún tipo de patrón monetario de respaldo. El respaldo real de cualquier moneda es la capacidad de producción y de trabajo de su gente. Se confunde respaldo con reservas. Una cosa es el valor de una moneda en base a un respaldo de oro u otra moneda extranjera o divisas, y otra cosa es tener una reserva de oro o monedas extranjeras para nivelar el flujo de comercio con otros países. Y ahí es donde, se viene el desfasaje, que es de que después trae los problemas. Claro, confundiendo reservas con respaldo. Quique, Sí. te propongo para la semana que viene, no digo dejar Grecia, porque Grecia está en boca de todos y va a seguir siendo noticia, pero si no también... Generándonos noticias, vamos a tener el resultado del referéndum, que desde ya te lo digo. A ver, si acá en el 2001 le venían a preguntar a la gente: ¿qué querés? ¿Dólares o pesos? ¿Qué iba a contestar la gente? Y dólares. Bueno, hoy le están preguntando eso a los griegos. ¿Qué querés? ¿Que te devuelvan tus euros o que te demos una dracma devaluada? ¿Qué va a contestar la gente en este referéndum? Es un referéndum falaz, no es un referéndum a favor de la defensa del interés nacional del pueblo griego. Es un referéndum a favor de la defensa de los banqueros.
Obvio que los griegos, con miedo, y más después de esta semana de terrorismo, porque lo que está sucediendo en esta semana en Grecia es terrorismo, con este corralito. Acordate las imágenes de acá, de la gente en las puertas de los bancos golpeando, chorros, 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 devuelvan los ahorros. Sí, sí. Bueno, Quique, te propongo analizar lo que va a suceder el fin de semana en Grecia y cómo va a venir la situación, porque todas las horas pasa algo distinto y hay información nueva. Y también te propongo hacer una lista de los países que están en vías de terminar como Grecia, porque sabemos que Grecia es el primero, pero después tenemos a España, tenemos a Portugal, tenemos a Italia, y hay varios que están entrando en crisis. Así que te propongo analizar Grecia y analizar el resto de la eurozona. Dale, esto lo dejamos para la semana que viene, que ya vamos a tener más novedades de Grecia, y obviamente esto para mí termina como un efecto dominó que barre con toda la zona mediterránea de Europa de inicio y quién sabe dónde termina. Quique, te agradecemos, como todos los martes, que hayas estado con nosotros. Dale, Pablo, estaremos aquí el martes que viene, te mando un abrazo. Lo mismo para vos. Estuvimos hablando con Quique Romero, nuestro especialista en internacionales. Bueno, nos contó lo que es la situación de Grecia, nos contó cómo es este corralito y nos hizo un paralelismo con la situación argentina, que la verdad es realmente muy parecida. Sí, ellos tienen el referéndum que acá no tuvimos. Claro, y que seguramente yo quiero mis euros, yo puse euros, deposité euros, quiero mis euros. Pero ellos ya saben que no van a recibir los euros nunca. Pero la esperanza es lo último que se pierde. La realidad es esa. Yo sigo un periodista español que está cubriendo allá en Grecia y dice que la mayoría de la gente está a favor del no. O sea, de salir de Eurozona. Salir de Eurozona. No, bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda, a lo que suceda este fin de semana. No, porque no solamente hay elecciones allá, sino en Grecia también, que mueve también parte de la economía del mundo. Llegamos a las 11:30, con 15:04 en la temperatura. Mateo, nos despedimos hasta mañana.